La bruma matinal se arrastraba por las calles empedradas de la ciudad vieja de A Coruña, envolviendo la antigua casa de piedra donde Carme Vázquez Regueiro había crecido. Las ventanas, antes luminosas y alegres, ahora permanecían cerradas la mayor parte del tiempo, como si quisieran proteger los secretos que guardaban en su interior. El sonido de las gaviotas y el lejano bramido del mar eran los únicos compañeros constantes de Carme en aquellos días de soledad. Sentada junto a la ventana de su habitación, contemplaba la torre de Hércules a lo lejos, ese antiguo faro que había guiado a tantos marineros a casa. Sus dedos acariciaban distraídamente una vieja fotografía, la última que se había tomado con su hermana menor antes de que ésta desapareciera. La imagen mostraba a dos jóvenes sonrientes en el paseo marítimo, con el viento atlántico alborotando sus cabellos, ajenas al destino que les esperaba. El reloj de la sala marcaba las 11 de la mañana cuando Carme finalmente se levantó de su asiento. Sus pasos resonaron en el silencio mientras recorría la casa que sus padres le habían dejado, una propiedad que alguna vez había estado llena de risas y vida, pero que ahora parecía tan vacía como su propio corazón. Las paredes, testigos silenciosos de su historia, necesitaban urgentemente una mano de pintura, y las escaleras crujían bajo sus pies como si protestaran por el abandono. 35 años atrás, Carme había abandonado esta misma casa con el corazón lleno de esperanzas y sueños. Recordaba vívidamente aquel día de primavera cuando del brazo de Anxo Fernández Castro había salido por la puerta principal hacia lo que creía sería su felices para siempre. Anxo, con su porte elegante y su sonrisa cautivadora, había sido su amor de juventud, el chico con quien había compartido los bancos del instituto y largas tardes de paseos por las rías. Sus padres habían estado orgullosos de aquella unión. Anxo provenía de una respetada familia de empresarios locales, dueños de una próspera empresa de importación y exportación en el puerto. Un buen partido, habían susurrado las vecinas cuando los vieron salir de la iglesia de Santiago aquella mañana de mayo. El vestido blanco de Carme ondeaba con la brisa marina mientras las campanas repicaban, anunciando lo que todos creían sería un matrimonio perfecto. Los primeros años habían sido buenos, o al menos eso se había esforzado en creer. Anxo trabajaba incansablemente para expandir el negocio familiar, y Carme lo apoyaba en todo, posponiendo sus propios sueños de convertirse en profesora. Ya habrá tiempo, se decía a sí misma mientras organizaba cenas de negocios y eventos sociales, siempre la perfecta esposa del empresario en ascenso. El verdadero dolor comenzó cuando, después de varios años intentando formar una familia, los médicos confirmaron lo que ya temían. Carme no podría tener hijos. La noticia cayó como una losa sobre sus esperanzas, pero fue la reacción de Anxo lo que verdaderamente la destrozó. Su rechazo a considerar la adopción había sido tajante y cruel. Un extraño heredando todo lo que he construido, jamás, había sentenciado una noche después de una de sus frecuentes discusiones sobre el tema. Sus palabras habían resonado en las paredes de su lujoso apartamento en el Ensanche, tan frías como el viento que azotaba las ventanas. Mientras estos recuerdos inundaban su mente, Carme se dirigió a la cocina. Las baldosas gastadas guardaban las huellas de generaciones de mujeres que habían cocinado allí, incluida su madre, quien le había enseñado todos los secretos de la cocina gallega. Preparó mecánicamente un café, otro ritual solitario en sus días que parecían estirarse indefinidamente. El sonido de risas juveniles en la calle la sacó momentáneamente de sus pensamientos. A través de la ventana de la cocina, pudo ver a un grupo de adolescentes que pasaban señalando su casa. Las había escuchado murmurar, llamándola Abruxa, la bruja, un apodo que había surgido en el vecindario desde su regreso. Su aspecto descuidado y su reclusión voluntaria solo habían alimentado los rumores. La desaparición de su hermana menor había sido el primer golpe verdaderamente duro en su vida. María, apenas una adolescente de 16 años, se había esfumado una noche sin dejar más rastro que una nota apresurada. Carme había utilizado todos los recursos a su alcance, incluyendo los contactos empresariales de Anxo, para intentar encontrarla.
Las búsquedas se habían prolongado durante años, consumiendo sus energías y sus esperanzas. El café se había enfriado en la taza cuando Carme finalmente se sentó en la vieja mesa de la cocina. Sus ojos se posaron en el calendario colgado en la pared, donde una fecha estaba marcada con un círculo rojo: el Día de la Madre. Una fecha que durante años había sido un recordatorio doloroso de lo que nunca podría ser y que ahora se acercaba inexorablemente. La casa crujió, como si compartiera el peso de sus recuerdos. En el piso de arriba, las cajas llenas de fotografías y cartas esperaban ser revisadas, un trabajo que Carme había estado posponiendo desde su regreso. Entre esos papeles dormían los fragmentos de una vida que parecía pertenecer a otra persona, a una Carme más joven y esperanzada que creía en los finales felices. El sonido de la lluvia comenzó a golpear suavemente los cristales, una melodía familiar en A Coruña que antes la había reconfortado. Ahora, sin embargo, solo parecía amplificar el silencio de su soledad. Se levantó para cerrar las ventanas, sus movimientos lentos y calculados, como si cada gesto requiriera un esfuerzo consciente. No podía saber que pronto, muy pronto, el destino tenía preparada una sorpresa que cambiaría el curso de su vida para siempre. Que en esas mismas calles que ahora le parecían tan hostiles, caminaba alguien que traería de vuelta la luz a su existencia. Pero por ahora, Carme Vázquez Regueiro solo podía ver la niebla que envolvía la ciudad, tan densa como los recuerdos que poblaban su mente. La mañana del Día de la Madre amaneció inusualmente clara en A Coruña. Los rayos del sol se filtraban entre las nubes, iluminando las fachadas de piedra de la ciudad vieja, con una luz dorada que parecía querer despertar a la ciudad de su letargo invernal. Para Carme, sin embargo, era solo otro día para mantenerse ocupada, intentando no pensar en lo que esa fecha significaba. Se había levantado temprano, como era su costumbre, y había comenzado a limpiar la casa con un vigor que sorprendería a quienes la consideraban una reclusa derrumbada. Las ventanas, cerradas durante tanto tiempo, fueron abiertas una a una, permitiendo que la brisa marina refrescara las habitaciones. El polvo danzaba en los rayos de sol mientras Carme movía muebles y sacudía cortinas, como si intentara expulsar no solo la suciedad, sino también los fantasmas del pasado. Fue entonces cuando escuchó el golpe en la puerta. Al principio creyó que era su imaginación, pues nadie la visitaba desde hacía meses. Pero el sonido se repitió, más fuerte esta vez, más insistente. Su corazón dio un vuelco, y por un momento se quedó paralizada en medio de la sala, el plumero aún en su mano. Al abrir la puerta, se encontró frente a un joven alto y delgado, de unos 18 años, con el pelo oscuro revuelto por el viento y unos ojos que parecían cargar el peso del mundo. Se presentó como Bryce López Souto, y sus primeras palabras la dejaron sin aliento. «Creo que usted es mi madre», dijo sin preámbulos, sosteniendo una fotografía arrugada en sus manos temblorosas. Carme sintió que el mundo se detenía. Sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. El joven, interpretando su reacción como una confirmación, dio un paso adelante, pero ella levantó una mano para detenerlo. «Te equivocas», logró decir finalmente, su voz apenas un susurro. «Yo nunca he tenido hijos». Pero Bryce no se movió. Sus ojos, del mismo tono avellana que los de la hermana perdida de Carme, la miraban fijamente mientras extendía la fotografía. Era una imagen antigua, deteriorada por el tiempo y los pliegues, que mostraba a dos jóvenes mujeres sonriendo en el paseo marítimo. Carme reconoció inmediatamente la foto. Era la última que se había tomado con su hermana María. «Esta mujer», dijo Bryce, señalando a María en la fotografía, «se parece mucho a mí, y usted está a su lado. La encontré entre mis papeles del orfanato». El mundo pareció detenerse por un instante. Las gaviotas seguían graznando en la distancia. El mar continuaba su eterno vaivén contra las rocas, pero para Carme todo se redujo a ese momento, a esa fotografía, a ese joven que podría ser la respuesta a tantas preguntas sin responder. Con manos temblorosas, invitó a Bryce a entrar. La casa, que momentos antes le había parecido demasiado grande y vacía, ahora parecía encogerse alrededor de ellos.
Lo guió hasta la cocina, donde la luz del día entraba a raudales por la ventana recién limpiada. Mientras preparaba té, una costumbre que había heredado de su madre para los momentos difíciles, Bryce comenzó a contar su historia. Había crecido en un orfanato en las afueras de Santiago de Compostela, sin más información sobre sus orígenes que un nombre y una fecha de nacimiento. La fotografía la había encontrado hace poco, escondida en un sobre junto con sus documentos de ingreso al orfanato. Siempre supe que había sido abandonado, explicó, sus dedos jugando nerviosamente con la taza de té que Carme le había servido. Pero nunca entendí por qué. Cuando encontré esta foto, comencé a investigar. Su nombre apareció en los registros del orfanato, señora Vázquez. Carme escuchaba con el corazón en un puño. Las fechas coincidían. El parecido físico era innegable. Y esos ojos que la miraban ahora con una mezcla de esperanza y temor, eran los mismos que había visto por última vez en el rostro de su hermana hace tantos años. María, susurró Carme, más para sí misma que para Bryce. Tu madre se llamaba María. Las palabras salieron de su boca como una revelación, y con ellas un torrente de recuerdos y emociones que había mantenido contenidos durante años. Le contó a Bryce sobre su hermana, sobre su desaparición, sobre los años de búsqueda infructuosa. Cada palabra era como una pieza de un rompecabezas que finalmente comenzaba a tomar forma. No soy tu madre, dijo finalmente, con una suavidad que contrastaba con la dureza de la verdad. Soy tu tía, y he estado buscándote sin saberlo durante toda mi vida. El silencio que siguió a esta revelación fue profundo, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que se produce cuando dos almas reconocen una verdad fundamental, cuando el destino finalmente revela sus cartas. A través de la ventana de la cocina, la torre de Hércules se alzaba en la distancia, su silueta recortada contra el cielo cada vez más brillante, como un testigo silencioso de este encuentro que el destino había orquestado. Bryce permaneció callado durante largo tiempo, procesando la información. Sus manos, que habían estado inquietas desde su llegada, finalmente se quedaron quietas sobre la mesa. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un temblor apenas perceptible. Entonces mi madre... Carme extendió su mano sobre la mesa, cubriendo la de Bryce con la suya. Era el primer contacto físico entre ellos, y sintió como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. En ese simple gesto estaban contenidos todos los años de soledad, todas las preguntas sin respuesta, toda la esperanza que nunca había muerto del todo. Las siguientes horas transcurrieron como en un sueño en la vieja cocina de la casa familiar. Carme se movía entre los armarios, preparando más té y sacando unas viejas galletas de mantequilla que guardaba para ocasiones especiales, mientras su mente intentaba procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Bryce seguía sentado a la mesa, sus ojos vagando por la estancia, absorbiendo cada detalle como si intentara recuperar 18 años de historia familiar de una sola vez. Tu madre, comenzó Carme, sentándose nuevamente, era la persona más vital que he conocido jamás. Tenía una forma de ver la vida que contagiaba a todos a su alrededor. Sus manos jugaban nerviosamente con una servilleta mientras buscaba las palabras adecuadas. Era la pequeña de la familia, pero siempre parecía ser ella quien nos cuidaba a todos. Bryce escuchaba con atención cada palabra, cada inflexión en la voz de Carme. Su mirada se detuvo en una vieja fotografía colgada en la pared de la cocina, donde se podía ver a una familia completa celebrando una comida de San Joan en el jardín trasero. ¿Esa es ella?, preguntó, señalando a una joven risueña que sostenía un plato de percebes. Carme asintió, levantándose para descolgar la fotografía. Tenía 15 años aquí. Era la noche de San Joan, nuestra festividad más importante. Papá había conseguido los mejores percebes del puerto, y mamá había preparado su famosa empanada gallega. Sus dedos acariciaron el cristal del marco con ternura. María siempre decía que quería aprender todas las recetas tradicionales para poder enseñárselas a sus propios hijos algún día. La tarde avanzaba mientras Carme compartía más recuerdos, sacando álbumes de fotos y cartas antiguas de los cajones de la cocina.
Cada objeto, cada imagen, era una pieza más del rompecabezas que era la vida de María, la madre que Bryce nunca había conocido. ¿Por qué se fue?, preguntó finalmente Bryce, la pregunta que había estado flotando en el aire desde su llegada. Carme respiró profundamente. María siempre fue diferente a todos nosotros. Tenía sueños grandes, quería ver el mundo más allá de A Coruña. Sus ojos se perdieron en los recuerdos. Un día, simplemente desapareció. Dejó una nota diciendo que necesitaba encontrar su propio camino. Se levantó y caminó hacia una vieja cómoda en el rincón de la cocina. Del cajón superior extrajo un sobre amarillento. Esta fue la última carta que recibí de ella, 3 meses después de su partida. No mencionaba dónde estaba, solo decía que estaba bien y que no nos preocupáramos. Bryce tomó el sobre con manos temblorosas. La carta estaba escrita en una letra cursiva elegante, llena de vida y personalidad. Mientras leía, Carme notó cómo sus ojos se humedecían ligeramente. Nunca supimos que estaba embarazada, continuó Carme suavemente. Usé todos los recursos a mi alcance para encontrarla. Mi marido, Anxo, tenía contactos en toda Galicia y más allá. Pero María sabía cómo desaparecer cuando quería. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de las gaviotas en el exterior y el lejano rumor del mar. La luz de la tarde comenzaba a cambiar, tiñendo la cocina de tonos dorados. ¿Puedo quedarme un poco más?, preguntó Bryce, su voz apenas un susurro. Hay tanto que quiero saber. Carme sintió que su corazón se expandía. Esta es tu casa, Bryce. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Las palabras salieron naturalmente, como si hubiera estado esperando años para pronunciarlas. Se levantó y comenzó a moverse por la cocina con renovada energía. ¿Has probado alguna vez el caldo gallego? Era el plato favorito de tu madre. Sus manos ya estaban sacando ollas y verduras. Te enseñaré a prepararlo exactamente como le gustaba a ella. Mientras Carme explicaba la receta, notó cómo Bryce la observaba con una mezcla de curiosidad y anhelo. Era la misma mirada que había visto tantas veces en María cuando eran jóvenes y su madre les enseñaba los secretos de la cocina tradicional. Los grelos deben estar tiernos pero no demasiado cocidos, explicaba, mientras Bryce se acercaba para ayudar. Tu madre siempre decía que el secreto estaba en el tiempo exacto de cocción. La cocina se llenó del aroma familiar del caldo, y por primera vez en años, Carme sintió que la casa volvía a estar viva. Los sonidos de las cucharas contra las ollas, el burbujeo del caldo, las preguntas ocasionales de Bryce sobre las técnicas de cocina, todo se mezclaba en una sinfonía que hacía eco de tiempos más felices. Mientras cocinaban, Bryce comenzó a compartir fragmentos de su propia historia. Habló de su vida en el orfanato, de sus sueños de estudiar arquitectura, de cómo había pasado años imaginando cómo sería su familia. Siempre tuve esta sensación, confesó mientras cortaba las patatas exactamente como Carme le había enseñado, de que había alguien ahí fuera que me estaba buscando. Supongo que no estaba equivocado. Carme tuvo que contenerse para no abrazarlo en ese momento. En lugar de eso, siguió removiendo el caldo, dejando que el ritual de la cocina los ayudara a procesar las emociones que ambos estaban experimentando. La noche había caído sobre A Coruña cuando finalmente se sentaron a cenar. El caldo humeaba en los platos, su aroma evocando memorias de comidas familiares pasadas. A través de la ventana de la cocina, las luces de la ciudad comenzaban a parpadear y la torre de Hércules iniciaba su nightly ritual de guiar a los barcos hacia el puerto. Hay una habitación libre arriba, dijo Carme mientras servía una segunda ración a Bryce. Era la habitación de tu madre. Si quieres, podríamos acondicionarla para ti. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad en la vieja casa de la ciudad vieja. Bryce había aceptado la oferta de Carme y juntos se dedicaron a la tarea de transformar la antigua habitación de María en un espacio habitable. Cada objeto que movían, cada cajón que abrían, revelaba nuevas piezas del pasado que ayudaban a Bryce a construir una imagen más clara de quién había sido su madre. La habitación, que había permanecido prácticamente intacta desde la partida de María, era como una cápsula del tiempo. Pósters desteñidos de grupos de música de los años 80 todavía decoraban las paredes, y en el escritorio de madera antigua
Aún quedaban algunos cuadernos con su elegante caligrafía. «Tu madre adoraba escribir», explicó Carme mientras sacudían las cortinas. «Siempre llevaba un diario consigo. Decía que las palabras eran la mejor forma de entender el mundo». Bryce se detuvo frente al escritorio, sus dedos rozando suavemente la superficie gastada. «¿Crees que alguno de sus diarios siga aquí?» Carme negó con la cabeza. «Se los llevó todos cuando se fue. Pero encontré esto hace unos días». Se acercó a una caja que había estado guardada en el armario y extrajo un pequeño cuaderno de tapas azules. Es de cuando tenía 15 años. Mientras Bryce hojeaba el cuaderno con reverencia, Carme continuó con la limpieza, dándole espacio para absorber este nuevo vínculo con su madre. La luz de la mañana entraba por la ventana recién limpia, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. El sonido de risas juveniles en la calle llamó su atención. El mismo grupo de adolescentes que solía burlarse de ella pasaba por allí, pero esta vez Bryce se asomó a la ventana y los miró fijamente. Los jóvenes, sorprendidos por la presencia de alguien nuevo en la casa de Abruzza, se alejaron rápidamente. «No deberías preocuparte por ellos», dijo Bryce, volviendo a la tarea de organizar los libros que habían encontrado. «Son solo niños aburridos». Carme sonrió, reconociendo en su tono protector el mismo espíritu que había caracterizado a María. «Las cosas han cambiado mucho desde que regresé», admitió. «Me encerré en mi soledad y dejé que los rumores crecieran». Mientras trabajaban, Carme comenzó a compartir más detalles sobre su propia historia. Le habló de su matrimonio con Anxo, de los años de intentos fallidos por tener hijos, de cómo él la había culpado por no poder darle un heredero. «Es curioso», reflexionó mientras pintaban una pared, «cómo la vida da vueltas. Anxo estaba obsesionado con tener un heredero de sangre, y aquí estoy yo, encontrando familia donde menos lo esperaba». Bryce detuvo su pincel por un momento. «En el orfanato siempre nos decían que la familia es más que sangre. Nunca lo entendí realmente hasta ahora». Los días se convirtieron en una rutina confortable. Por las mañanas, Bryce ayudaba a Carme con las tareas de la casa y la renovación de la habitación. Por las tardes, compartían historias sobre María mientras Carme le enseñaba a cocinar los platos tradicionales gallegos que su hermana tanto había amado. Una tarde, mientras preparaban una empanada, Bryce reunió el valor para hacer la pregunta que había estado evitando. «¿Crees que ella sabía que no sobreviviría?» Carme dejó de amasar por un momento, sus manos cubiertas de harina. «Tu madre era una fuerza de la naturaleza, Bryce. Si dejó una foto con sus documentos en el orfanato, fue porque quería que algún día pudieras encontrarnos». La masa de la empanada quedó olvidada mientras Carme se perdía en sus recuerdos. María siempre tuvo un plan para todo. Incluso cuando parecía que actuaba por impulso, había una razón detrás de cada decisión. «Como dejarme en el orfanato», murmuró Bryce. «Debió ser la decisión más difícil de su vida», respondió Carme suavemente. «Pero te dio la oportunidad de tener una vida y nos dio la oportunidad de encontrarnos». El aroma de la empanada horneándose llenó la cocina, mezclándose con el aire salado que entraba por la ventana. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo habitual, ajena al pequeño milagro que se estaba desarrollando en aquella vieja casa de piedra. «¿Sabes?», dijo Bryce mientras esperaban que la empanada terminara de hornearse. «Siempre me imaginé que tendría una familia algún día, pero nunca pensé que sería así». Carme lo miró con ternura. «La vida raramente es como la imaginamos, pero a veces nos sorprende con algo mejor de lo que podríamos haber soñado». Los días siguientes trajeron más cambios a la casa. La habitación de María, ahora la habitación de Bryce, comenzó a reflejar la personalidad de su nuevo ocupante. Los viejos pósters fueron reemplazados por dibujos arquitectónicos que Bryce había hecho, y el escritorio se llenó de libros de diseño y cuadernos de bocetos. La transformación no se limitaba al espacio físico. La presencia de Bryce había traído nueva vida a la casa, y Carme comenzó a sentir que las sombras del pasado retrocedían gradualmente. Los vecinos, que antes murmuraban sobre la misteriosa mujer solitaria, ahora saludaban con curiosidad al ver las ventanas abiertas y escuchar música y risas provenientes de la antigua casa. Una mañana, mientras desayunaban en la cocina,
Bryce le mostró a Carme algunos de sus diseños. Estaba pensando, dijo con cierta timidez, que podríamos renovar el jardín trasero. Tengo algunas ideas. La propuesta de Bryce para renovar el jardín trasero fue solo el comienzo de una serie de cambios que transformarían no solo la casa, sino también las vidas de sus habitantes. El antiguo espacio abandonado, donde las malas hierbas habían crecido sin control durante años, comenzó a cobrar nueva vida bajo las manos trabajadoras de tía y sobrino. Una mañana particularmente soleada, mientras arrancaban hierbajos y preparaban la tierra para plantar un pequeño huerto, Carme encontró algo enterrado entre las raíces, una vieja caja de metal, oxidada por el tiempo y la humedad. ¿Qué es eso?, preguntó Bryce acercándose con curiosidad. Las manos de Carme temblaban ligeramente mientras limpiaba la tierra de la caja. «Es el tesoro secreto de María», susurró. «Lo enterramos aquí cuando éramos niñas». Había olvidado completamente su existencia. Con cuidado abrieron la caja. En su interior, protegidos por el metal, encontraron varios objetos que habían sobrevivido al paso del tiempo. Un pequeño diario con tapas de cuero, algunas fotografías, un collar de conchas y una carta sellada que nunca había sido abierta. «Esta letra», dijo Carme, sosteniendo el sobre amarillento, «es de María, pero no recuerdo que escribiera esta carta». El sobre estaba dirigido simplemente a mi hijo A, y la fecha escrita en el reverso era de pocas semanas antes de que María desapareciera. Bryce tomó la carta con manos temblorosas, mirando a Carme en busca de aprobación. «Es tuya», dijo ella suavemente. «Tu madre debió escribirla sabiendo que algún día la encontrarías». Mientras Bryce se retiraba a un rincón del jardín para leer la carta en privado, Carme continuó explorando el contenido de la caja. Las fotografías mostraban momentos felices de su infancia, días de playa en la Riazor, festivales de San Xoán, comidas familiares en el jardín. Pero fue el diario lo que captó su atención. Las páginas estaban llenas de los pensamientos más íntimos de María, escritos con la honestidad brutal de una adolescente. A medida que Carme leía, comenzó a entender mejor los eventos que habían llevado a la desaparición de su hermana. «Carme», la voz de Bryce la sacó de su lectura. Estaba de pie frente a ella, con la carta en una mano y lágrimas no derramadas en los ojos. Ella sabía que estaba enferma. El mundo pareció detenerse por un momento. El sonido de las gaviotas, el rumor del mar, todo se desvaneció mientras Carme procesaba estas palabras. María había descubierto que tenía una enfermedad terminal antes de desaparecer y había decidido proteger a su familia del dolor, ocultándoles la verdad. En la carta explica todo, continuó Bryce sentándose junto a Carme en el viejo banco del jardín. Dice que cuando descubrió que estaba embarazada, también supo que no viviría lo suficiente para verme crecer. No quería que su enfermedad ensombreciera mi vida desde el principio. Carme recordó entonces los últimos días antes de la desaparición de María, las señales que no había sabido interpretar, su repentino interés por documentar todo en fotografías, sus largas conversaciones sobre el futuro, su insistencia en que Carme nunca dejara de buscar la felicidad. También escribió sobre ti, añadió Bryce suavemente, sobre cómo eras la persona más fuerte que conocía y cómo sabía que algún día nos encontraríamos. El jardín, que momentos antes había sido escenario de un trabajo alegre, se convirtió en un espacio sagrado de revelaciones y sanación. Tía y sobrino permanecieron sentados en silencio, procesando esta nueva información que cambiaba todo y nada al mismo tiempo. ¿Sabes qué más encontré en la caja?, dijo Carme después de un largo silencio, sacando el collar de conchas. Tu madre lo hizo cuando tenía 12 años. Decía que cada concha representaba un deseo para el futuro. Bryce tomó el collar con reverencia, examinando cada pequeña concha cuidadosamente seleccionada. ¿Recuerdas cuáles eran sus deseos? Algunos, sonrió Carme. Quería viajar por el mundo, escribir un libro, tener una familia, pero sobre todo, quería que las personas que amaba fueran felices. El resto del día lo pasaron entre el jardín y la cocina, compartiendo más historias sobre María mientras continuaban con sus tareas. Bryce insistió en cocinar él solo la cena, poniendo en práctica todo lo que Carme le había enseñado sobre la cocina gallega.
Mientras lo observaba moverse por la cocina con creciente confianza, Carmen no pudo evitar pensar en cómo la vida daba vueltas inesperadas. La casa que una vez había sido testigo de tanto dolor, ahora se llenaba gradualmente de nueva vida y esperanza. ¿En qué piensas?, preguntó Bryce mientras servía el caldo gallego que había preparado. En que tu madre estaría orgullosa, respondió Carmen. No solo de ti, sino de cómo la vida ha encontrado la manera de sanar las heridas del pasado. Esa noche, después de la cena, Bryce compartió sus planes para el jardín. Quería crear un espacio que honrara la memoria de María mientras miraba hacia el futuro. Podríamos plantar camelias, sugirió, mostrando sus bocetos. Eran sus flores favoritas, ¿verdad? Carmen asintió, emocionada al ver cómo los dibujos de Bryce transformaban el antiguo jardín en un espacio lleno de vida y color. Las camelias, tan típicas de Galicia, serían un hermoso tributo a María. Y aquí, continuó Bryce, señalando un rincón del diseño, podríamos crear un pequeño rincón de lectura con un banco como el que mencionaste que ella solía usar para escribir sus diarios. La noticia de la presencia de Bryce en la casa de Carmen se extendió rápidamente por el vecindario, como suele suceder en los barrios antiguos de A Coruña. Los susurros sobre Abruxa fueron gradualmente reemplazados por conversaciones curiosas sobre el joven que había traído nueva vida a la vieja casa de piedra. Una mañana, mientras Bryce compraba pan en la panadería local, una elegante mujer se detuvo frente a la casa. Carmen, que estaba regando las nuevas plantas del jardín delantero, la reconoció inmediatamente. Era Isabel, la secretaria y actual esposa de Anxo. Carmen, saludó Isabel con cierta incomodidad. He oído que ya no vives sola. El agua continuó goteando de la regadera mientras Carmen procesaba la situación. Así es, respondió con calma. Mi sobrino vive conmigo ahora. Isabel pareció sorprendida. ¿Sobrino? Anxo nunca mencionó que tuvieras familia en A Coruña. Es una larga historia, dijo Carmen, notando cómo la expresión de Isabel cambiaba al estudiar su aspecto renovado y el jardín que comenzaba a florecer. ¿Hay algo en particular que necesites? En realidad, sí. Isabel se acercó más bajando la voz. Anxo ha estado diferente últimamente. No deja de hablar del pasado, de los errores que cometió. Creo que debería hablar contigo. Carmen sintió una mezcla de emociones contradictorias. Después de 35 años de matrimonio, Anxo la había abandonado cuando más lo necesitaba, eligiendo una vida nueva con su joven secretaria. Y ahora, ¿qué derecho tenía de buscar absolución? Lo siento, Isabel, respondió con firmeza, pero esa parte de mi vida está cerrada. En ese momento, Bryce regresó con el pan fresco y una bolsa de dulces típicos gallegos. Se detuvo al ver la escena, su instinto protector inmediatamente alerta. «Tía Carmen, ¿está todo bien?», preguntó colocándose sutilmente entre las dos mujeres. Isabel lo miró con asombro, notando probablemente su parecido con María, aunque no podía saber por qué le resultaba familiar ese rostro. «Todo está bien, Bryce», sonrió Carmen. Isabel ya se iba. Isabel asintió brevemente y se alejó, lanzando una última mirada curiosa hacia Bryce. Cuando desapareció por la esquina, Carmen soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. «¿Quién era?», preguntó Bryce mientras entraban a la casa. «Parte del pasado», respondió Carmen, pero al ver la preocupación en los ojos de su sobrino, decidió que merecía saber la verdad. Mientras preparaban el desayuno, le contó sobre Anxo, sobre su matrimonio y su doloroso final. «Dediqué mi vida a apoyar sus sueños», explicó mientras untaba mantequilla en el pan caliente. «Cuando no pude darle un hijo, me culpó por arruinar su legado. Y cuando enfermó del corazón, en lugar de valorar lo que teníamos, decidió que yo había sido un obstáculo en su vida». Bryce escuchaba en silencio, sus manos apretando la taza de café. «¿Por eso volviste a esta casa?». «Sí», admitió Carmen, «pero ahora veo que fue lo mejor que pude hacer. Me permitió encontrarte». El desayuno continuó con una conversación más ligera, pero Bryce parecía pensativo. Finalmente, mientras recogían la mesa, habló. «¿Sabes? En el orfanato siempre nos decían que no hay que dejar que el pasado defina nuestro futuro. Creo que tenían razón». Carmen sonrió, reconociendo la sabiduría en sus palabras. «Tu madre solía decir algo similar.
Decía que cada día era una oportunidad para escribir una nueva página en nuestra historia. Esa tarde, mientras trabajaban en el jardín trasero, implementando los diseños de Bryce, Carme se encontró reflexionando sobre cómo la vida había dado un giro inesperado. La visita de Isabel había removido viejas heridas, pero ya no dolían como antes. «Mira», llamó Bryce desde el rincón donde estaba preparando el espacio para el banco de lectura. «Encontré algo más». Era otra caja, más pequeña que la anterior, enterrada justo donde María solía sentarse a escribir. Dentro había un cuaderno con diseños de jardines, bocetos de flores y planes detallados para transformar el espacio. «Ella también quería renovar el jardín», susurró Carme, pasando las páginas con cuidado. «Mira, incluso dibujó el banco en el mismo lugar que tú elegiste». Bryce estudió los dibujos con interés profesional. «Sus diseños son buenos, diferentes a los míos, pero puedo ver algunas similitudes en el enfoque. Quizás podríamos combinar ambas visiones», sugirió Carme. «Crear algo que honre el pasado mientras construimos el futuro». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre A Coruña, tía y sobrino continuaron trabajando en el jardín, ahora con una nueva perspectiva. Las camelias que Bryce había planeado plantar se mezclarían con las hortensias que María había dibujado. El banco de lectura incorporaría elementos de ambos diseños. «¿Crees que ella estaría feliz con los cambios?», preguntó Bryce mientras contemplaban su trabajo del día. Carme miró a su alrededor, viendo cómo el jardín comenzaba a cobrar nueva vida. Las plantas recién sembradas, aunque pequeñas, prometían un futuro lleno de color y vida. «Creo que estaría encantada», respondió. «No solo con el jardín, sino con ver cómo su hijo está creando su propio camino mientras honra su memoria». El otoño llegó a Coruña con sus característicos vientos atlánticos y lluvias intermitentes. El jardín, que Carme y Bryce habían trabajado durante todo el verano, comenzaba a mostrar los primeros signos de la temporada. Las camelias, sin embargo, se mantenían fuertes, preparándose para su floración invernal. Una mañana particularmente ventosa, mientras Carme ordenaba el ático siguiendo el entusiasmo renovador de Bryce, encontró una caja que no había visto en años. En su interior, cuidadosamente envuelto en papel de seda, estaba su vestido de novia. «¿Qué has encontrado?», preguntó Bryce, subiendo las escaleras con 2 tazas de café caliente. Carme acarició la tela con dedos temblorosos. «Mi vestido de novia. Tu madre me ayudó a elegirlo». Una sonrisa melancólica se dibujó en su rostro mientras desplegaba cuidadosamente el encaje amarillento. «Cuéntame sobre ese día», pidió Bryce, sentándose en un viejo baúl cercano. «Era mayo», comenzó Carme, sus ojos perdidos en los recuerdos. Las rías estaban especialmente hermosas esa mañana. María insistió en decorar la iglesia con flores silvestres que había recogido ella misma. Su voz se suavizó. Tenía solo 16 años, pero ya entonces mostraba ese espíritu libre que la caracterizaba. Mientras hablaba, Carme continuó explorando la caja, encontrando fotografías y recuerdos de aquella época. Entre ellos, apareció un sobre que la hizo contener la respiración. «¿Qué es?», preguntó Bryce notando su reacción. «Una carta de Anxo», respondió Carme abriéndola con cuidado. La escribió la noche antes de la boda. Las palabras, escritas con la elegante caligrafía de un Anxo más joven, hablaban de amor eterno, de sueños compartidos y promesas de felicidad. Carme leyó en silencio, sintiendo una extraña mezcla de nostalgia y desapego. «Es curioso», dijo finalmente, «cómo las promesas pueden parecer tan sólidas en un momento y tan frágiles en otro». Bryce tomó la carta cuando ella se la ofreció, leyendo las palabras de un hombre que no conocía, pero cuyas decisiones habían impactado profundamente la vida de su tía. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó suavemente. Carme consideró la pregunta mientras cerraba la caja del vestido. «No», respondió con firmeza. «Cada decisión, cada momento, me ha traído hasta aquí, hasta ti». El sonido de la lluvia contra el tejado llenó el silencio que siguió. Bryce se levantó y comenzó a explorar otras cajas del ático, deteniéndose en una que contenía viejos cuadernos escolares. «Mira», dijo, sacando uno con cuidado, «es la letra de mi madre».
Carme se acercó para examinar el cuaderno. Sí, es su diario del instituto. Éramos compañeras de clase, ¿sabes? Aunque ella iba 2 cursos por debajo. Las páginas estaban llenas de la vida cotidiana de una adolescente. Notas sobre clases, comentarios sobre compañeros, sueños y aspiraciones. Pero entre las entradas habituales había algo más. Bocetos de vestidos de novia, todos firmados por María. No sabía qué diseñaba, comentó Bryce, estudiando los dibujos con interés profesional. Oh, sí, sonrió Carme. Tenía un talento natural para el diseño. De hecho, modificó mi vestido de novia ella misma. Añadió el encaje en las mangas y rediseñó el velo. Esta revelación pareció emocionar especialmente a Bryce. Entonces heredé su vena creativa, murmuró, más para sí mismo que para Carme. Continuaron explorando el ático durante horas, cada objeto desenterrado revelando nuevas facetas de María y del pasado familiar. Encontraron más cuadernos de diseños, fotografías de vacaciones familiares e incluso un viejo álbum de recortes que María había hecho sobre la historia de A Coruña. Siempre estuvo fascinada con la arquitectura de la ciudad, explicó Carme, mostrándole a Bryce las páginas llenas de recortes sobre la Torre de Hércules y los edificios modernistas del centro. Decía que cada piedra tenía una historia que contar. Mientras ordenaban y clasificaban los hallazgos, la lluvia afuera se intensificó. El ático, con su techo inclinado y ventanas antiguas, creaba una atmósfera íntima que parecía perfecta para este viaje al pasado. «Hay algo más que deberías ver», dijo Carme, dirigiéndose a un rincón donde una gran caja de madera descansaba bajo una sábana. Al destaparla, reveló una antigua máquina de coser. Era de tu abuela. María aprendió a coser en ella, y luego me enseñó a mí. Bryce se acercó a la máquina, pasando sus dedos por la superficie desgastada. ¿Crees que podríamos bajarla? Tal vez podrías enseñarme. La sugerencia tomó a Carme por sorpresa. ¿Quieres aprender a coser? Quiero aprender todo lo que pueda sobre ella, respondió Bryce con simplicidad. Cada habilidad que compartamos es una forma de mantener viva su memoria. Esa tarde, mientras la lluvia continuaba cayendo sobre A Coruña, tía y sobrino trasladaron cuidadosamente la máquina de coser a la sala de estar. Carme sacó viejos patrones y retazos de tela, preparándose para transmitir otro pedazo de la herencia familiar. Tu madre siempre decía que coser era como construir, recordó Carme mientras limpiaban y engrasaban la máquina. Cada puntada es como un ladrillo, y el patrón es el plano del arquitecto. Bryce sonrió ante la comparación. Parece que ella encontraba conexiones entre todo. Así era ella, asintió Carme, siempre viendo patrones y posibilidades donde otros solo veían lo obvio. Las semanas siguientes transcurrieron en un ritmo tranquilo pero significativo. Mientras el otoño avanzaba sobre A Coruña, Carme y Bryce establecieron una rutina que entrelazaba el pasado con el presente. Por las mañanas, Bryce asistía a sus clases de arquitectura en la universidad y por las tardes se reunían alrededor de la antigua máquina de coser, donde Carme le enseñaba los secretos del oficio que María había amado tanto. La clave está en la tensión del hilo, explicaba Carme una tarde, mientras Bryce intentaba crear una costura recta. Tu madre siempre decía que era como dibujar con aguja e hilo. La concentración en el rostro de Bryce mientras trabajaba era idéntica a la que Carme recordaba haber visto en María. La manera en que fruncía ligeramente el ceño, cómo mordía su labio inferior cuando algo no salía exactamente como quería. Eran pequeños gestos que hacían que el corazón de Carme se encogiera de emoción. Un sábado por la mañana, mientras desayunaban en la cocina recién renovada, Bryce le mostró a Carme sus últimos diseños para la universidad. Era un proyecto ambicioso, la renovación de un antiguo edificio en el casco histórico de A Coruña. Mira, señaló con entusiasmo, he incorporado elementos tradicionales gallegos pero con un toque moderno, como hacía mamá con sus diseños de ropa. Carme estudió los planos con interés, reconociendo en ellos la misma sensibilidad que había caracterizado los diseños de María. Es hermoso, Bryce. Has encontrado el equilibrio perfecto entre preservar la historia y crear algo nuevo. Hay algo más, añadió Bryce,
sacando otro conjunto de dibujos. He estado pensando en hacer algunos cambios en la casa. Nada drástico, solo actualizarla un poco, manteniendo su esencia. Los bocetos mostraban sutiles modificaciones que respetaban la arquitectura original de la casa, mientras la adaptaban a sus necesidades actuales. El espacio que una vez había sido el dormitorio de María, ahora el de Bryce, se transformaría en un estudio dormitorio con un área de trabajo para sus proyectos de arquitectura. Y aquí, señaló una sección del plano, podríamos crear un pequeño taller de costura, con mejor iluminación y espacio de almacenamiento para las telas y patrones. Carme sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. ¿Has pensado en todo esto? Es lo que hacen las familias, ¿no? Respondió Bryce con una sonrisa tímida. Construir juntos, crear espacios que reflejen quiénes somos. Esa misma tarde, mientras Carme enseñaba a Bryce cómo hacer un dobladillo invisible, el timbre de la puerta sonó. Era Isabel nuevamente, pero esta vez su expresión era diferente, más urgente. «Anxo está en el hospital», anunció sin preámbulos. «Ha tenido otro infarto». Carme se quedó inmóvil sintiendo el peso de la noticia. Bryce, que había estado trabajando en la máquina de coser, se levantó inmediatamente y se colocó junto a su tía. «¿Por qué has venido a decirnos esto?», preguntó Carme con voz controlada. Isabel retorció nerviosamente su bolso entre las manos. «Él ha estado hablando de ti, de los errores que cometió. Creo que necesita hacer las paces antes de...» «No», interrumpió Carme con firmeza. «No voy a ser parte de su intento de última hora de limpiar su conciencia». Bryce colocó una mano protectora sobre el hombro de su tía, un gesto que no pasó desapercibido para Isabel. «Al menos piénsalo», insistió Isabel antes de marcharse. «El médico dice que esta vez es serio». Cuando la puerta se cerró, Carme permaneció en silencio durante largo tiempo. Bryce la guió suavemente hacia la cocina y preparó té, tal como ella le había enseñado a hacer en sus primeros días juntos. «¿Quieres hablar de ello?», preguntó mientras le entregaba la taza humeante. Carme tomó un sorbo antes de responder. «¿Sabes? Durante años soñé con el momento en que Anxo se arrepentiría de haberme abandonado. Imaginé todas las cosas que le diría». Una sonrisa triste se dibujó en sus labios. «Pero ahora me doy cuenta de que ya no necesito decir nada». «¿Por qué?». «Porque ya no soy la misma persona que él abandonó. Esa Carme que vivía solo para complacer a los demás, que medía su valor por la capacidad de dar a otros lo que querían. Ella ya no existe». Bryce asintió comprensivamente. «Mi madre escribió algo similar en su carta, sobre cómo a veces necesitamos perdernos para encontrarnos». Se sentaron en silencio, el sonido de la lluvia contra las ventanas creando una melodía suave de fondo. La máquina de coser, con el proyecto a medio terminar, esperaba pacientemente en la sala. «¿Sabes qué me gustaría hacer?», dijo finalmente Carme. «Me gustaría terminar de enseñarte ese dobladillo, y luego tal vez podríamos revisar tus planes para la casa con más detalle». Bryce sonrió, entendiendo perfectamente. «Y después podríamos hacer empanada para la cena, la receta de la abuela». «Exactamente», asintió Carme, «porque así es como honramos a quienes amamos, continuando sus legados, no viviendo en el pasado». El invierno llegó a Coruña, con su característica mezcla de lluvia y viento, pero dentro de la antigua casa de piedra, el ambiente era cálido y acogedor. Las camelias del jardín, fieles a su naturaleza, comenzaban a florecer, añadiendo toques de color al paisaje invernal. Bryce había demostrado tener el mismo don que María para el jardín, cuidando cada planta con una dedicación que iba más allá del simple mantenimiento. Una mañana particularmente fría, mientras Carme preparaba el desayuno, escuchó a Bryce hablando con alguien en el jardín. Al asomarse a la ventana de la cocina, vio a una anciana que reconoció inmediatamente. Dona Rosalía, la antigua vecina que había vivido al lado durante más de 50 años. «Tu madre solía trepar ese muro», estaba diciendo dona Rosalía, señalando la pared que separaba los jardines. «Siempre con un libro bajo el brazo y sueños más grandes que toda A Coruña». Carme salió al jardín, llevando una bandeja con café y bizcocho recién horneado. Dona Rosalía la saludó con una sonrisa cálida. «Ay, Carme, este jardín me recuerda tanto a los viejos tiempos»,
dijo la anciana, aceptando una taza de café. Y este muchacho tiene los mismos ojos que María, la misma forma de mirar el mundo como si guardara todos sus secretos. Se sentaron en el nuevo banco que Bryce había diseñado e instalado, inspirado en los bocetos encontrados de su madre. Dona Rosalía observaba todo con ojos brillantes de memoria. ¿Sabéis? María solía venir a mi casa casi todas las tardes, compartió la anciana. Le enseñé a hacer encaje de bolillos, aunque ella siempre prefirió crear sus propios diseños. Tenía una forma única de combinar lo tradicional con lo moderno. Bryce escuchaba con avidez cada palabra, cada nuevo detalle sobre su madre. ¿Conserva alguno de sus diseños?, preguntó con esperanza. Dona Rosalía asintió lentamente. De hecho, tengo algo que he estado guardando durante todos estos años. Esperaba el momento adecuado para entregarlo. La anciana sacó de su bolso un pequeño paquete envuelto en papel de seda. Con manos temblorosas, lo desenvolvió revelando un delicado chal de encaje. María lo terminó justo antes de marcharse, explicó. Dijo que era para su futuro hijo o hija. Nunca supe que estaba embarazada, pero algo en su mirada ese día debía haberlo intuido. Carme observó cómo Bryce tomaba el chal con infinito cuidado, sus dedos trazando los intrincados patrones que su madre había creado especialmente para él. El diseño, continuó Dona Rosalía, es una combinación de motivos tradicionales gallegos con elementos modernos. María dijo que representaba el puente entre el pasado y el futuro. Mientras examinaban juntos el chal, Dona Rosalía compartió más recuerdos de María, sus sueños de viajar por el mundo, su pasión por la arquitectura local, sus largas conversaciones sobre el futuro. Siempre hablaba de crear espacios que contaran historias, recordó la anciana. Decía que cada edificio, cada jardín, cada pieza de ropa que diseñaba debía tener un propósito más allá de lo funcional. Bryce sonrió, reconociendo en esas palabras sus propias ideas sobre la arquitectura. Es exactamente como pienso sobre mis diseños, admitió. Por supuesto que sí, asintió Dona Rosalía. Eres el hijo de tu madre, después de todo. Llevas su creatividad en la sangre. La mañana transcurrió entre más historias y recuerdos. Dona Rosalía resultó ser una fuente inagotable de anécdotas sobre María, cada una revelando nuevas facetas de la mujer que había sido. ¿Sabéis? El día que se marchó, vino a despedirse, reveló la anciana mientras Carme servía más café. No me dijo a dónde iba, pero me hizo prometer que cuidaría de ti, Carme, y me dio esto. De su bolso sacó un sobre amarillento, el papel arrugado por los años. Me dijo que lo abriera si alguna vez su hijo o hija regresaba a Coruña. Carme y Bryce intercambiaron una mirada. El sobre, dirigido simplemente a mi familia, contenía una carta y varios bocetos. Son diseños para esta casa, explicó Dona Rosalía, mientras Bryce extendía los papeles sobre la mesa del jardín. María tenía una visión de cómo podría ser este lugar algún día, y por lo que veo, su hijo ha heredado no solo su talento, sino también su capacidad de ver el potencial en las cosas antiguas. Los diseños de María mostraban una transformación sorprendentemente similar a la que Bryce había estado planificando. Espacios abiertos que respetaban la estructura original, un jardín que combinaba elementos tradicionales con toques modernos, incluso un estudio en el ático con grandes ventanales. Es increíble, susurró Bryce, comparando sus propios bocetos con los de su madre. Es como si hubiéramos pensado lo mismo, a pesar de nunca habernos conocido. Carme, observando los diseños, sintió que las piezas de un rompecabezas largo tiempo incompleto comenzaban a encajar. María siempre decía que el amor verdadero trasciende el tiempo y el espacio, recordó. Quizás esto es prueba de ello. Dona Rosalía asintió con sabiduría. Tu madre creía firmemente en los lazos invisibles que conectan a las personas. Decía que algunos vínculos son tan fuertes que ni siquiera la distancia puede romperlos. La carta que acompañaba los diseños era breve pero poderosa. María escribía sobre su visión para el futuro, sobre su esperanza de que algún día su hijo o hija encontrara el camino de regreso a casa, y sobre su fe en que Carme sería el puente entre el pasado y el futuro. La visita de Dona Rosalía había dejado un aire de nostalgia en la casa,
pero también había traído consigo una sensación de propósito renovado. Los diseños de María, tan similares a los de Bryce, parecían una bendición del pasado para los cambios que estaban realizando en la casa. Una semana después de la visita de la anciana vecina, mientras Bryce trabajaba en sus proyectos universitarios en el nuevo estudio que habían acondicionado en el ático, Carme recibió una llamada que cambiaría el curso de los acontecimientos. «Señora Vázquez», la voz de Isabel sonaba tensa al otro lado de la línea. «Anxo está preguntando por usted. Los médicos dicen que no le queda mucho tiempo». Carme sintió que el mundo se detenía por un momento. A pesar de todo lo que había pasado, 35 años de matrimonio no podían borrarse tan fácilmente. «Tía», la voz de Bryce la trajo de vuelta al presente. Había bajado del ático y la observaba con preocupación. «¿Todo bien?». Carme le explicó la situación, su voz manteniéndose sorprendentemente firme. «No sé si debería ir», admitió. Bryce se sentó junto a ella en el sofá que habían restaurado juntos. «¿Qué te dice tu corazón?». «Mi corazón». Carme sonrió con tristeza. «Mi corazón me dice que la Carme que se casó con Anxo necesita cerrar este capítulo. No por él, sino por mí misma. Entonces te acompañaré», dijo Bryce con simplicidad. El hospital estaba en el centro de A Coruña, no lejos de donde Anxo había construido su imperio empresarial. Mientras caminaban por los pasillos blancos y asépticos, Carme recordó todas las veces que había visitado a Anxo en su oficina, siempre esperando encontrar al hombre del que se había enamorado en su juventud. Isabel los esperaba fuera de la habitación. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver a Bryce, notando quizás por primera vez su parecido con María. «Está despierto», informó en voz baja. «Ha estado hablando sobre el pasado». Antes de entrar, Carme se volvió hacia Bryce. «Podrías esperar aquí. Necesito hacer esto sola». Bryce asintió apretando suavemente su mano en señal de apoyo. Anxo estaba recostado en la cama, conectado a varios monitores. Su rostro, antes fuerte y dominante, ahora parecía frágil y vulnerable. Al ver a Carme, sus ojos se iluminaron con reconocimiento. «Carme». Su voz era apenas un susurro. «¿Has venido?» «Sí, Anxo», respondió ella, manteniéndose de pie cerca de la puerta. Necesito decirte algo», comenzó él con dificultad. «Todos estos años he estado equivocado. Sobre todo». Carme lo observó en silencio, notando cómo los años y la enfermedad habían transformado al hombre que una vez había sido el centro de su mundo. «Construí un imperio», continuó Anxo, «pero perdí lo único que realmente importaba. Mi obsesión por tener un heredero me cegó. No vi que ya tenía una familia perfecta». «Es tarde para eso, Anxo», respondió Carme suavemente. «Muy tarde». «Lo sé», asintió él. «No busco tu perdón. Solo quería que supieras que finalmente entendí. Todo lo que sacrificaste por mí, todo lo que te hice pasar, lo siento». Carme sintió que un peso que había estado cargando durante años comenzaba a disiparse. No era perdón lo que sentía, sino una especie de liberación. «Gracias por decirlo», respondió. «Espero que encuentres paz». Cuando se dio la vuelta para marcharse, Anxo habló una última vez. «Ese joven que está afuera, ¿es el hijo de María?». Carme se detuvo en la puerta. «Sí, es mi familia ahora». «Me alegro», susurró Anxo. «Siempre fuiste más fuerte que yo, Carme. Siempre supiste que era realmente importante». Al salir de la habitación, Carme se encontró con Bryce, que la esperaba pacientemente. Sin decir una palabra, la envolvió en un abrazo protector. «¿Estás bien?», preguntó cuando finalmente se separaron. «Sí», respondió Carme, y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo estaba. «Vamos a casa. Hay mucho trabajo que hacer en el jardín». Mientras caminaban de regreso a casa, la lluvia comenzó a caer suavemente sobre A Coruña. Pero esta vez, las gotas no parecían tristes ni melancólicas. Eran como lágrimas de limpieza, lavando los últimos restos de un pasado que por fin podía descansar. «¿Sabes?», dijo Bryce, mientras caminaban bajo un mismo paraguas. «Mamá escribió en su diario que la vida es como un jardín. A veces necesitas podar lo viejo para que lo nuevo pueda florecer». Carme sonrió.
reconociendo la sabiduría en las palabras de su hermana. Tu madre siempre supo ver la belleza en los nuevos comienzos. Al llegar a casa, el jardín los recibió con el aroma de las camelias en flor. A pesar de la lluvia y el frío, las flores se mantenían firmes y hermosas, un testimonio de la resistencia y la capacidad de renovación de la naturaleza. La primavera llegó a Coruña con una explosión de color y vida. El jardín que Carme y Bryce habían trabajado durante meses estaba en su máximo esplendor, con las camelias dando paso a nuevas floraciones y el huerto comenzando a mostrar sus primeros brotes. La casa, que una vez había sido objeto de rumores y suspicacias en el vecindario, ahora era admirada por su renovada belleza y el evidente amor con que era cuidada. Una mañana soleada, mientras Bryce preparaba su presentación final para la universidad, el timbre sonó. Era Isabel, con los ojos enrojecidos y una expresión de agotamiento en el rostro. «Anxo nos dejó anoche», informó con voz quebrada. Fue tranquilo, en su sueño. Carme asintió en silencio, sintiendo una extraña mezcla de emociones. No era dolor lo que sentía, sino una especie de conclusión, como el último punto al final de una larga historia. «Dejó esto para ti», continuó Isabel extendiendo un sobre. «Y hay algo más, algo que creo que deberías saber». Bryce, que había bajado al escuchar el timbre, se mantuvo cerca de su tía mientras Isabel continuaba. «Entre sus papeles encontré documentación antigua sobre la búsqueda de María. Anxo nunca dejó de investigar su desaparición, incluso después de que tú te fueras, Carme. Hay informes, cartas, fotografías». Isabel les entregó una carpeta gruesa, llena de documentos amarillentos por el tiempo. «Creo que él realmente se preocupaba, a su manera», añadió antes de marcharse. Sentados en la cocina, donde tantas verdades habían sido reveladas en los últimos meses, Carme y Bryce comenzaron a examinar los documentos. Había informes de investigadores privados, correspondencia con hospitales y oficinas gubernamentales, y finalmente, un informe detallado sobre los últimos días de María. «Ella estuvo en Madrid», leyó Carme con voz temblorosa. «Trabajó como diseñadora de vestuario para una compañía de teatro hasta que su enfermedad se lo impidió». Bryce encontró fotografías de su madre en Madrid, sonriente, rodeada de telas y bocetos, viviendo la vida que había soñado, aunque fuera por un breve tiempo. En una de las últimas imágenes, se la veía sosteniendo un pequeño bulto en sus brazos. Era Bryce recién nacido. «Mira esto», dijo Carme, sacando una carta fechada pocas semanas antes de que María dejara a Bryce en el orfanato. Estaba dirigida a Anxo. «Sé que sigues buscándome. Por favor, asegúrate de que Carme sepa que nunca dejé de amarla. Mi hijo necesitará una familia cuando yo no esté, y no hay nadie mejor que mi hermana para darle el amor que merece. Ella sabrá encontrarlo cuando sea el momento adecuado». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Carme mientras leía. María había confiado en que el destino reuniría a su familia, y finalmente, después de tantos años, su fe se había cumplido. «Tu madre siempre supo que nos encontraríamos», dijo Carme limpiándose las lágrimas. Incluso entonces estaba tejiendo los hilos que nos unirían. Bryce tomó el sobre que Anxo había dejado para Carme. Dentro había un documento legal y una breve nota. «Carme, este es mi último intento de hacer las cosas bien. He transferido la propiedad de la casa de tus padres a tu nombre, junto con un fideicomiso para ayudar a Bryce con sus estudios. No puedo cambiar el pasado, pero quizás pueda contribuir a un futuro mejor para la familia que siempre debí valorar». La noticia golpeó a Carme como una ola. Durante años, la casa había estado en una especie de limbo legal, con Anxo reteniendo la propiedad como una última forma de control. Ahora, finalmente, el hogar que había sido testigo de tanto amor, dolor y renovación les pertenecía completamente. «Es perfecto», sonrió Bryce extendiendo sus últimos planos sobre la mesa de la cocina. «Ahora podemos hacer todos los cambios que hemos estado planeando». Los diseños mostraban una visión hermosa, la casa restaurada y modernizada, pero manteniendo su carácter histórico. El jardín se expandiría, incorporando un pequeño estudio de diseño donde Bryce podría trabajar en sus proyectos arquitectónicos. Y en el corazón de todo, un espacio dedicado a María,
una sala de costura llena de luz, donde su espíritu creativo seguiría viviendo a través de las creaciones de su hijo y su hermana. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?, reflexionó Carme mientras revisaban los planos. María no solo nos dejó un legado de amor, sino también un propósito compartido. Cada puntada que damos, cada piedra que restauramos, cada flor que plantamos, todo es una forma de mantener viva su memoria. Bryce asintió, comprendiendo profundamente las palabras de su tía. Es como si ella hubiera plantado semillas hace años, sabiendo que algún día florecerían. Mientras el sol de la tarde entraba por las ventanas de la cocina, iluminando los planos y documentos esparcidos sobre la mesa, Carme y Bryce comenzaron a planear los siguientes pasos en su proyecto compartido. La casa, que una vez había sido un símbolo de pérdida y soledad, se había convertido en el centro de una nueva historia, una historia de renovación y esperanza. Un año había pasado desde que Bryce tocara por primera vez la puerta de la antigua casa en la ciudad vieja de A Coruña. La primavera había regresado, y con ella una celebración especial, la inauguración del jardín renovado y el estudio de diseño que Bryce había creado como su proyecto final de carrera. El espacio, que una vez había sido un recordatorio del abandono, ahora era un testimonio del amor y la renovación. Las camelias que María había amado tanto florecían junto a nuevas especies que Bryce había seleccionado cuidadosamente. El antiguo muro donde María solía sentarse a escribir sus diarios había sido transformado en un banco integrado, cubierto de mosaicos que contaban la historia de la familia a través de patrones tradicionales gallegos. La mañana de la inauguración, Carme se despertó temprano y subió al ático, ahora convertido en un luminoso estudio donde la antigua máquina de coser ocupaba un lugar de honor junto al tablero de dibujo de Bryce. Las paredes estaban decoradas con una mezcla de los diseños de María y los de su hijo, bocetos de vestidos junto a planos arquitectónicos, todos unidos por el mismo espíritu creativo. «Buenos días», saludó Bryce, que ya estaba trabajando en los últimos detalles de la presentación. «¿Lista para el gran día?». Carme sonrió, observando cómo la luz de la mañana entraba por los nuevos ventanales, iluminando el espacio exactamente como María lo había imaginado en sus diseños. «Tu madre estaría tan orgullosa», respondió, ajustando uno de los vestidos que habían creado juntos, una combinación de sus habilidades de costura y los diseños innovadores de Bryce. Los primeros invitados comenzaron a llegar al mediodía. Dona Rosalía, apoyada en su bastón pero con los ojos brillantes de emoción, fue la primera en entrar al jardín renovado. Los profesores de arquitectura de Bryce la siguieron, asombrados por cómo el proyecto había integrado la preservación histórica con elementos contemporáneos. «Es extraordinario», comentó el decano de la facultad mientras Bryce lo guiaba por el espacio. «Has logrado crear algo que honra el pasado mientras mira hacia el futuro». El jardín se llenó de voces y risas, algo que no había sucedido en décadas. Los vecinos que una vez habían murmurado sobre Abruzza ahora admiraban la transformación, no solo del espacio físico, sino también de la familia que lo habitaba. En un rincón especial del jardín, Bryce había creado un pequeño memorial, una fuente con el diseño de una camelia rodeada por las palabras que María había escrito en su última carta. «El amor verdadero trasciende el tiempo y el espacio». El agua fluía suavemente sobre las letras, creando una música tranquila que parecía susurrar historias de amor y esperanza. Mientras los invitados exploraban el jardín y el estudio, Carme se encontró pensando en el extraordinario viaje que había sido el último año. De ser una mujer solitaria, marcada por las pérdidas y el abandono, se había convertido en parte de algo más grande, una familia reconstruida, un legado renovado. «¿En qué piensas?», preguntó Bryce, uniéndose a ella junto a la fuente. «En los círculos que forma la vida», respondió Carme. «En cómo tu madre, de alguna manera, planeó todo esto. Nos dio las herramientas que necesitábamos. A ti tu creatividad y visión. A mí la fuerza para mantener vivo el hogar hasta tu llegada». Bryce asintió, comprendiendo, y nos dio este espacio para crear algo nuevo juntos. Al atardecer, cuando los últimos invitados se habían marchado, Carme y Bryce se sentaron en el nuevo banco del jardín, compartiendo una taza de té y el familiar aroma de las flores.
La torre de Hércules brillaba a lo lejos, su luz eterna un recordatorio de la permanencia en medio del cambio. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, dijo Bryce, mirando alrededor del jardín que habían creado juntos. No es solo un memorial para mamá, es un espacio vivo que seguirá creciendo y cambiando, igual que nosotros. Carme sonrió, pensando en cómo la vida había florecido de formas inesperadas. Tu madre siempre decía que el verdadero amor encuentra su camino, recordó. Y tenía razón. Nos encontró a través del tiempo, a través del dolor, a través de la distancia. El sol poniente bañaba el jardín en tonos dorados, iluminando las camelias y creando sombras suaves en los muros antiguos. La casa, que una vez había sido un símbolo de soledad y pérdida, ahora pulsaba con nueva vida y posibilidades. ¿Qué sigue ahora?, preguntó Bryce, aunque ambos sabían que la respuesta estaba en el aire que respiraban, en las flores que habían plantado, en los proyectos que esperaban en el estudio de arriba. Seguimos creciendo, respondió Carme con simplicidad. Seguimos creando, seguimos honrando el pasado mientras construimos el futuro. Es lo que María hubiera querido. Y así, en ese jardín renovado en el corazón de A Coruña, donde las camelias florecían y los sueños tomaban forma, una nueva historia continuaba desarrollándose. Una historia que hablaba de cómo el amor verdadero puede trascender el tiempo y el espacio, de cómo la familia es algo que se puede perder y encontrar, romper y reconstruir, y de cómo, a veces, los finales son solo nuevos comienzos disfrazados. Las luces comenzaron a encenderse en las ventanas de la casa, creando un cálido resplandor que se derramaba sobre el jardín. Dentro, la antigua máquina de coser esperaba junto al tablero de dibujo, símbolos de un legado que continuaba evolucionando, y en el aire de la noche gallega, entre el susurro de las hojas y el lejano rumor del mar, el espíritu de María parecía sonreír, satisfecho de ver cómo sus sueños habían florecido de maneras que ni siquiera ella podría haber imaginado.